Hola y bienvenidos. Ahora voy a encontrar el voltaje y corriente en diferentes sectores de mi circuito, reduciendo este circuito a su equivalente. Estas dos resistencias están en paralelo. Entonces voy a reducir estas dos resistencias a una sola resistencia equivalente. Observo que están en paralelo porque esta resistencia, un lado llega al nodo A y el otro lado llega al nodo B. Y esta otra resistencia también llega al nodo A y al nodo B. El paralelo de esa resistencia es 6 por 3 sobre 6 más 3. Y esto sería 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. Es equivalente a 2 ohmios. Ahora voy a redibujar todo este circuito tal como lo veo, excepto por esta parte en la que yo tengo una sola resistencia equivalente. Ok, redibujemos todo esto. Aquí tengo 18 voltios. Esta es la resistencia de 1 ohmio. Esta de aquí abajo es la resistencia de 6 ohmios. Y en este sector donde está la resistencia en paralelo, ese es equivalente a una sola resistencia de 2 ohmios. Ahora agarro estas resistencias que están en serie y resistencias en serie se suman. Estas tres en serie sería equivalente a una sola resistencia de 1 más 2 más 6, que sería equivalente a 9 ohmios. Vuelvo a dibujar mi circuito. Y estas tres resistencias se convierten en una sola resistencia de 9 ohmios. Este era un voltaje de 18 voltios. Mi corriente en mi fuente va a ser igual a mi voltaje sobre mi resistencia. Y esto es igual a 2 amperes. Ok, aquí es donde viene lo interesante. Yo tengo una fuente que me está generando 2 amperes. Este circuito es equivalente a este otro circuito. De esta fuente salen 2 amperes. Yo sé que como estos están en serie, en cada una de estas resistencias pasan 2 amperes. Por ley de Ohm, yo sé que la caída de tensión en cada una de estas resistencias va a ser su corriente, 2 amperes, por su resistencia. Entonces aquí, ¿qué sería? 2 por 1, 2 voltios. Siguiente, 2 amperes por 2 ohmios son 4 voltios. Siguiente, 2 amperes por 6 ohmios son 12 voltios. Ahora observen, esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión suma 18. 2 voltios más 4 voltios más 12 voltios son los 18 voltios. Ahora, este circuito es equivalente a este otro circuito. ¿Cuánto es mi voltaje 1? Mi voltaje 1 son estos 2 voltios. Mi corriente I1 son estos 2 amperes. Y en esta otra resistencia, mi voltaje V4 son 12 voltios. Mi corriente I4 son 2 amperes. Estas dos resistencias en paralelo son equivalentes a esta única resistencia que está en este circuito, que tiene una caída de tensión de 4 voltios. Y yo sé que los voltajes en paralelo son iguales. Es decir, que voltaje 3 va a ser 4 voltios, voltaje 2 va a ser 4 voltios. Y yo sé que por ley de Ohm, la corriente en esta resistencia, I2, va a ser el voltaje sobre resistencia. 4 voltios sobre 6 ohmios, es decir, 0,67 amperes. Y también I3 va a ser voltaje, 4 voltios, sobre la resistencia, 3 ohmios. Es decir, 4 sobre 3, 1,33 amperes. Y con eso encontramos los voltajes y las corrientes en las diferentes partes de este circuito. Quiero resaltar que I1 eran 2 amperes. Los 2 amperes llegan hasta este nodo A y aquí. Parte de la corriente se subió acá y parte se vino acá. El trayecto de abajo tenía menor resistencia, cosa que por acá yo tengo
una corriente mayor que la que vino por acá. Aquí yo tengo una resistencia de 6 ohmios y una corriente que pasa de 0,67. Y aquí tenía una resistencia de 3 ohmios y una corriente de 1,33 amperes. Esa corriente viene por acá. Esta otra corriente viene por acá. Se vuelven a juntar y vuelven a salirse por acá. Vuelven a juntarse los 0,67 más los 1,33 en un solo trayecto. Y esta corriente ahora ya es de 2 amperes que viene y circula y regresan esos 2 amperes hacia mi fuente. Y voy a aprovechar para mencionarles dos leyes. La ley de Kirchhoff de voltaje me dice que en una malla cerrada el voltaje entregado es igual a la suma de caída de tensiones. Es decir, si yo observo este trayecto de acá, me completa una malla cerrada. Observen que el voltaje entregado es 18 voltios, es igual a la suma de caída de tensiones. Aquí tengo 2 voltios, aquí tengo 4 voltios y aquí tengo 12 voltios. 18 voltios es igual a 2 voltios más 4 voltios más 12 voltios. Este otro trayecto de aquí también me va a generar una malla cerrada. 18 voltios es igual a 2 voltios más 4 voltios más 12 voltios. También se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. En esta yo analizo los nodos y dice que las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen. En este nodo, la corriente que entra es 2 amperes, es igual a las corrientes que salen. 0,67 amperes más 1,33 amperes. Y eso también sucede en este siguiente nodo. En este nodo, y 2 entra, y 3 entra, y sale, y 4. Corriente 2 más la corriente 3, que era 1,33 amperes, es igual a la corriente 4, que son 2 amperes. Bueno, la ley de Kirchhoff merece todo un video adicional nuevo en el cual vamos a profundizar estos conceptos. Ahora, este circuito que hemos resuelto, voy a hacer una pequeña variación. Yo tenía en paralelo 6 ohmios y 3 ohmios que me daban 2 ohmios. En lugar de esto, voy a utilizar dos resistencias paralelas que también me dan 2 ohmios. Entonces, ambos circuitos tienen este circuito equivalente y ambos tienen este circuito equivalente. Es decir, mi corriente, mi fuente, va a ser 2 amperes en ambos casos. Y si yo analizo, voy a tener 2 voltios, 4 voltios y 12 voltios. Es decir, aquí tengo 2 voltios. Acá, mis paralelos, ambos van a tener 4 voltios. Y este de aquí va a ser 12 voltios. De igual manera el de acá. Este va a ser 2 voltios, 4 voltios y 12 voltios. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia ahora va a estar en la corriente. Acá yo tengo 2 amperes. Y aquí también tengo 2 amperes. Esos en ambos circuitos. Este tiene 2 amperes y este tiene 2 amperes. Ahora, estos 2 amperes, cuando llegaron a este nodo, se divide en dos corrientes diferentes, donde circula mayor corriente por la resistencia más baja y menor corriente por la resistencia más alta. En cambio, aquí se encuentra con dos resistencias iguales. La corriente se va a partir equitativamente. Es decir, sin hacer ningún cálculo, yo sé que aquí va a pasar 1 amper y 1 amper. Pero de todas maneras lo puedo calcular por ley de Ohm, donde la corriente es el voltaje, 4 voltios, sobre la resistencia, 4. 4 sobre 4 es 1. Y bueno, eso lo estoy haciendo para resaltar dos cosas. Uno, cuando la corriente llega a un nodo y se parte por resistencias iguales, se va a partir equitativamente. Pero cuando llega al nodo y se parte en trayectos donde una resistencia es mayor que la otra,
pues donde hay mayor resistencia va a haber menor corriente y donde hay menor resistencia va a haber mayor corriente. Y eso sería todo. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio, estas dos resistencias están en serie. La resistencia sería 2 más 6, que son 8 ohmios. Yo redibujo todo este circuito excepto por esta parte que está en serie y lo reemplazo esto por una sola resistencia de 8 ohmios. Aquí está todo mi circuito y lo reemplazo por una única resistencia de 8 ohmios. Ahora observen que estas dos resistencias están en paralelo. Y el paralelo de estas dos, porque son iguales, sería la mitad, o sea, la mitad de 8 ohmios es 4, pero lo podemos calcular. Aquí está. 8 por 8 sobre 8 más 8. 8 por 8 es 64, 8 más 8 es 16 y nos quedan 4 ohmios. Voy a redibujar todo y reemplazo este paralelo por una única resistencia de 4 ohmios. Este es el voltaje 12 voltios. Esta resistencia es la de 2 ohmios. Y estas dos resistencias se convirtieron en una sola de 4 ohmios. Y es de 4 ohmios. Estas dos resistencias están en serie. Entonces serían 2 más 4 son 6 ohmios. Al final me queda una fuente de 12 voltios y una sola resistencia de 6 ohmios. Y mi corriente de mi fuente entonces sería estos 12 voltios dividido entre mi resistencia, 6 ohmios, que son 2 amperes. Ahora, como este de aquí es equivalente a este otro circuito, quiere decir que por aquí circulan 2 amperes. Circulan 2 amperes por la resistencia de 2 ohmios, circulan 2 amperes por la resistencia de 4 ohmios. El voltaje en esta resistencia sería corriente 2 por resistencia 2, que es 4 voltios. En esta otra resistencia, el voltaje es corriente 2 por resistencia 4, que es 8 voltios. Y fíjense, 4 más 8 son los 12 voltios. Ahora, este circuito es equivalente a este otro circuito. Por tanto, de la fuente me salen 2 amperes. Este voltaje serían los 2 por 2, 4 voltios. O si se fijan en el equivalente, vemos que son 4 voltios. Y por último, estas de aquí vinieron de esta resistencia. Ahora observen, en esta malla de aquí, el voltaje que se entrega, que es 12 voltios, es igual al que se absorbe. Aquí tengo 4 voltios. Entonces, ¿cuál sería el voltaje en esta resistencia? Serían 8 voltios, porque 4 más 8 son 12. Y esta resistencia está en paralelo con esta otra resistencia, así que también es 8 voltios. 8 voltios. Ahora, si yo analizo en este otro trayecto, el voltaje que se entrega son 12 voltios igual a los voltajes que se absorben. 12 es igual a 4 más 8 voltios. Ahora analicemos nuestro circuito principal y vamos a deducir corrientes y voltajes. Entonces, si observamos del equivalente, voltaje 1 es 4 voltios, voltaje 2 es 8 voltios. O también podemos calcularlo porque sabemos que esta corriente 1 es 2 amperes y 2 amperes por 2 ohmios son los 4 voltios. Y si calculamos I2 por ley de Ohm, sería 8 voltios sobre 8 ohmios, que sería 1 ampere. Ahora, analicemos qué está sucediendo en este nodo. Están entrando 2 amperes y está saliendo 1 ampere por acá. Entonces, sabemos que I3 es 1 ampere. 1 ampere.
La corriente que entra, entran 2 amperes y salen 1 y 1, 2. Esta corriente I3 es la que pasa por acá, 1 amper, y es la que pasa por aquí abajo, 1 amper. Por tanto, podemos calcular V3 y V4. Voltaje 3 sería la corriente en este punto, que es 1 amper, por la resistencia en este punto, 2 ohmios. Entonces, 1 por 2 es 2 voltios. Lo mismo aquí en V4. La corriente en este punto es 1 amper, la resistencia en este punto es 6 ohmios, entonces 1 por 6 es 6 voltios. Y ahora hagamos un último recorrido de una malla, esta de acá. Fíjense que el voltaje en este punto es 12 voltios. El que se entrega es igual al que se absorbe. Entonces aquí hay 4 voltios, 2 voltios y 6 voltios. 12 es igual a 4 más 2 más 6. Y de esta manera terminamos de analizar este circuito encontrando las corrientes y los voltajes en todos los sectores de este circuito. Muchas gracias y hasta el siguiente video.